En este nuevo ejercicio queremos determinar los valores de las constantes a y b, de modo que la función f definida por tramos como x al cuadrado menos 5x más 6 si x es menor o igual que 1 y como ax más b cuando x es mayor que 1 sea continua y derivable en x igual a 1. Entonces partamos analizando la continuidad, ¿sí? Recordemos que para que f sea continua en el 1, f debe tener límite en 1 y además el valor del límite debe coincidir con la imagen del 1, ¿no? Entonces, f es continua en el 1 si está definida en el 1, que de hecho lo está, ¿no es cierto? Pero además se requiere que el límite en x igual 1 exista, y no solo que exista, sino que sea igual a f de 1. Entonces, la primera condición de continuidad se cumple, ¿no? El 1 está en el dominio de la función, está dentro del intervalo menos infinito cerrado en 1, por lo tanto podemos incluso calcular su imagen. F de 1 sería 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6. Es decir, 1 menos 5 serían menos 4, más 6 sería igual a 2. Así es que la función está definida en el 1 y la imagen del 1 es 2. La segunda condición de continuidad es que el límite exista en x igual 1. Examinemos entonces los límites laterales, dado que la función cambia de definición en el 1. Veamos, si nos acercamos a 1 por la derecha del 1, es decir, para los x que son mayores que 1, en ese intervalo, en el 1 infinito, la función se define como ax más b. Por lo tanto, cuando x tiende a 1, el límite es a más b. Y si calculamos el límite, ahora por la izquierda del 1, veamos cómo se define la f a la izquierda del 1. Si nos situamos a la izquierda del 1, la función se define como x al cuadrado menos 5x más 6. Por lo tanto, si x tiende a 1, el límite sería 1 menos 5, serían menos 4, más 6, 2. Por lo tanto, vamos a decir que el límite, cuando x tiende a 1 de nuestra función, existe si y solo si el límite lateral derecho en 1, que es a más b, es igual al límite lateral izquierdo en 1, que es igual a 2. Y en ese caso, pidamos que se cumpla también la tercera condición. El límite, cuando x tiende a 1 de f, debe ser igual a f de 1. Entonces como el límite en 1 es igual a 2, coincide, ¿no es cierto?, con f de 1, porque habíamos dicho que f de 1 es 2. Por lo tanto, en conclusión, f es continua en x igual 1 solo si a más b es igual a 2. Esa es la condición que hay que pedir a las constantes a y b para que la f resulte ser continua en el 1. Pero también nos piden estudiar o determinar las constantes a y b de modo que nuestra función sea derivable en el 1. Entonces recordemos que debe pasar para que la función sea derivable en el 1. Vamos a decir f es derivable en x igual 1 si el límite, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h menos f en 1 dividido en h existe.
Bueno, veamos. Estudiemos este límite. Fíjate que este límite, la existencia de este límite va a depender de si nos acercamos a h a 0 por la derecha o por la izquierda probablemente. Porque si h es positivo aquí, 1 más h es mayor que 1, por lo tanto estaríamos en el segundo tramo de la función, pero si el h tiende a 0 por la izquierda, 1 más h será menor que 1, por lo tanto vamos a estar en el primer tramo de la función. De nuevo, vamos a estudiar aquí los límites laterales. Entonces hagamos tender h a 0 por la izquierda primero, en f de 1 más h menos f de 1 dividido en h. Bueno, si h tiende a 0 por la izquierda, entonces h es menor que 0 y entonces 1 más h es menor que 1. Por lo tanto, la función para x menor que 1 se define como este polinomio cuadrático. Por lo tanto, cuando digo f de 1 más h, estamos diciendo 1 más h al cuadrado menos 5 veces 1 más h más 6. Menos f de 1, que ya habíamos visto que era 2. Y esto dividido en h. Entonces veamos que nos queda este límite abriendo los binomios, ¿cierto? Y reduciendo todo lo posible. Entonces tenemos aquí 1 más 2h más h al cuadrado menos 5, menos 5h más 6 y menos 2 más 4 dividido en h. Entonces tenemos aquí 1 menos 5 serían menos 4 y más 4 podemos cancelar los términos independientes de h. Simplificando, entonces, factorizando una de las h's del numerador, nos quedaría aquí del h cuadrado 1h, 2h menos 5h serían menos 3h, entonces menos 3 dividido en h. Podemos simplificar y entonces claro que el límite existe por la izquierda del 0, esto está tendiendo a menos 3. Eso es la derivada de la función por la izquierda del 0. Vamos a mirar ahora el límite por la derecha de 0. Entonces de nuevo queremos saber qué pasa con el límite cuando h tiende a 0 ahora por la derecha de f de 1 más h menos f de 1 dividido en h. Entonces miremos cómo se define la función ahora a la derecha del 1, ¿no? Porque si h tiende a 0 por la derecha, entonces es positivo y 1 más h entonces va a resultar ser mayor que 1. Cuando la variable es mayor que 1, la función se define como ax más b. Por lo tanto, f de 1 más h, en este caso, sería a factor de 1 más h más b menos f de 1, que es 2. Y dividido en h. Entonces, reduciendo, nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de a más b menos 2 más a por h, dividido en h. Ahora recordamos, ¿no es cierto?, que para que la función fuese continua en el 1, tuvimos que pedir la condición a más b igual a 2, ¿no? Entonces este a más b igual 2, gracias a que la función es continua, vemos que esta expresión de aquí es igual a 0. Por lo tanto, es necesaria la continuidad para tener derivabilidad, ¿no?
Bueno, veamos, dado que ya pedimos que la función sea continua, hemos pedido que a más b sea igual a 2, tenemos aquí igual a 0 y por lo tanto estamos estudiando el límite cuando h tiende a 0 por la derecha simplemente de a por h dividido en h. Simplifico las h y me queda el límite de una constante que es a. Y por lo tanto la derivada existe si y solo si los límites laterales existen y son iguales. Es decir, f es derivable en x igual 1 si y solo si primero es continua, es decir, si a más b es igual a 2, y si este límite existe, es decir, si a es menos 3. Por lo tanto, si a es menos 3 y a más b es igual a 2, podemos concluir, resolviendo ese pequeño sistema de ecuaciones, de que nuestra función f es continua y derivable en x igual a 1 si y solo si a es igual a menos 3 y como además a más b debía ser 2, si el a es menos 3, b debe ser 2 más 3, b debe ser 5. Por lo tanto, para que nuestra función sea continua y derivable, a debe ser menos 3 y b igual 5.